Una semana antes del cumpleaños número 93 de mi abuela, ella pidió un último viaje a la playa. Papá dijo, ni siquiera lo recordará, y todos cancelaron. La llevé yo sola. Meses después, en su funeral, mi madre sollozó lo mucho que la había extrañado. Luego se reprodujo el vídeo de la abuela, recuerdo. Ni siquiera lo recordará. Mi padre, Robert, lo dijo una semana antes del cumpleaños número 93 de mi abuela, cuando todo lo que Eleanor quería era una última tarde junto al agua. No una fiesta, no regalos, solo el océano. Así que los primos encontraron razones para estar ocupados. Mi madre, Débora, de repente tuvo dolor de cabeza. Y yo, Ashley Miller, de 40 años, la nieta de la que susurraban que solo estaba cerca por la casa de la playa, la llevé a Belflé yo misma. No los corregí. No pedí crédito. Simplemente la llevé al agua y dejé que la tarde le perteneciera a ella. 4 meses después, en su funeral, mi madre se levantó al frente sollozando lo mucho que la había extrañado. Me quedé en la última fila porque Eleanor había dejado un vídeo. Y cuando la pantalla se encendió, su voz llenó esa habitación con 2 palabras que mi familia había pasado meses fingiendo que eran imposibles, recuerdo. Pero lo que ella recordaba no era solo la playa. Para entender lo que ella recordaba y por qué le costó a mi familia todo lo que pensaban que ya habían ganado, hay que volver a una casa que olía a sal y cedro. Y al verano en que descubrí por primera vez que yo era la pobre. La casa Crane ha estado en el lado del puerto de Belflé desde 1961. Y desde que tenía 8 años, olía exactamente a 3 cosas: sal que subía del agua a través de las mosquiteras, cedro de las tejas cuando el sol las calentaba, y cada septiembre. Mermelada de ciruela de playa cociéndose a fuego lento en la estufa hasta que las ventanas de la cocina se ponían blancas de vapor y ya no se podían ver los barcos. Mi abuela hacía esa mermelada. Hacía muchas cosas: los estantes de libros en la sala principal, el banco junto a la puerta donde todos dejaban sus zapatos mojados, y bajo la gran ventana que daba directamente a los amarres, un asiento junto a la ventana, de 2 cojines de ancho. Lo suficientemente profundo como para dormir en él, que ella misma construyó en el verano de 1972 y lijó a mano hasta que los brazos quedaron suaves como madera a la deriva. Ese asiento fue donde aprendí lo que se sentía pertenecer a un lugar sin que me pidieran que lo demostrara. Cuando yo era pequeña, Eleanor ya estaría sentada allí por la mañana con su café, y me palmearía el cojín a su lado sin levantar la vista. Esta mitad es tuya, decía. Siempre lo fue. Yo me subía, y la madera estaba cálida bajo mis pies descalzos, y veíamos los barcos girar con la marea y no decíamos una palabra durante 1 hora. Hay personas para las que tienes que actuar, y hay personas junto a las que simplemente puedes estar en silencio. Ella era del segundo tipo. Durante mucho tiempo. Era la única, porque el resto de mi familia era del primer tipo. Los Crane no eran pobres. Mi tío Michael tenía su propio barco y una casa con un nombre tallado en una tabla sobre la puerta. Mi madre, Débora, tenía una mesa reservada en el club. Los primos veraneaban en Belflé, donde todos en el mercado de los sábados sabían que familia aún mantenía un lugar en el lado del puerto y cuál había vendido discretamente a dinero de fuera de la península. Ser la prima pobre de los Crane no era un sentimiento. Era algo que la gente notaba. Yo era la que conducía un coche de 12 años. Yo era la que alquilaba. Así que cuando pasaba mis fines de semana raspando los canalones de Eleanor y llevándola a sus citas, mi familia tenía una forma de describir lo que se suponía que no debía escuchar. Es dulce el tiempo que le das, Ashley, diría mi tía Karen, la esposa de Michael, con una sonrisa que le llegaba hasta los dientes y se detenía allí. Algunos de nosotros tenemos obligaciones reales, añadiría mi madre, dejando la frase en el aire como si hubiera demostrado algo. Querían decir que yo estaba acumulando horas. Querían decir que nadie renuncia a sus fines de semana por una anciana a menos que haya una casa de playa esperando al final. Hubo un momento, la Navidad antes de que todo esto comenzara, que me dijo exactamente dónde estaba. Estábamos en casa de Michael y uno de los primos, Mark, pasaba su teléfono por la mesa con fotos de la casa del puerto, hablando de por cuánto se vendería ahora que el mercado había enloquecido. Me vio mirando y sonrió. No te preocupes, Ashley, dijo. Has puesto las horas, obtendrás tu parte. Toda la mesa rió,
fácil y cálida, como si me hubiera hecho un cumplido. Yo también reí. Era más fácil que intentar explicar que yo habría devuelto esa casa ladrillo por ladrillo para tenerla un año más. La cosa es que Eleanor lo vio todo, y nunca me hizo cargarlo. Una tarde, yo tendría unos 10 años, me puso a trabajar en el asiento. Una tabla se había torcido y ella la estaba reemplazando. Y me entregó un trozo de papel de lija y señaló la madera nueva y cruda. Le pregunté, con la forma cuidadosa en que los niños preguntan cosas que ya han oído, si me estaba permitido estar allí tanto, si tenía que ganármelo. Ella dejó de lijar. Me miró por encima de sus gafas. No te ganas un asiento en mi ventana, dijo. Simplemente te sientas en él. Luego volvió a trabajar como si no acabara de reorganizar algo permanente en mi pecho. Todavía puedo sentir la aspereza de ese papel, el fino polvo de cedro que se metió en las líneas de mis palmas y no se lavó hasta el martes. Terminamos la tabla. Esa noche hizo mermelada y las ventanas se empañaron. Y yo etiqueté los frascos con mi letra torcida mientras ella miraba. Cada septiembre después de eso, la mermelada era en parte mi trabajo. Me dejaba quitar la espuma de la parte superior mientras ella revolvía. Y me decía lo mismo cada año, que las ciruelas de playa solo crecen donde el viento viene de la sal. Que no se pueden plantar en un lugar fácil y esperar que arraiguen. Tenía una forma de enseñarte las cosas de lado. Así que la lección solo aparecía años después, ya instalada dentro de ti. Una vez, cerca del final de una de esas tardes, con los frascos enfriándose en fila y la cocina finalmente en silencio, comenzó una frase que no terminó. Cuando yo no esté aquí para guardártela, dijo. Luego miró los frascos, cambió de opinión y me dijo que fuera a etiquetarlos. No la presioné. Ahora sé que ella ya estaba haciendo los mismos cálculos que el resto de mi familia, contando los años que le quedaban. La diferencia era lo que cada uno de nosotros planeaba hacer al respecto. Algunos bienes se heredan, otros intentan cobrártelos. Comenzó en una cena de domingo. La primavera en que cumplió 92 años. Eleanor buscó un nombre y no lo encontró por un segundo. La nueva esposa de mi primo, una mujer que había conocido 2 veces, y lo cubrió con una pequeña risa y un gesto con la mano. Antes de que la risa terminara, mi madre dejó el tenedor. Está empeorando, dijo Débora. No a ella, a la mesa. Luego, más fuerte. La forma en que le hablas a un niño o a un perro. Mamá, ¿sabes siquiera quién es? Ella no está confundida, dije. ¿Está cansada? Michael no levantó la vista de su plato. Eso es exactamente lo que ella diría, ¿verdad? Dijo, y había algo practicado en ello, como una frase que había estado esperando usar. Eleanor nombró a la mujer correctamente 4 segundos después. Nadie lo reconoció. Y al otro lado de la mesa, mi tío sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su camisa, escribió algo y lo guardó. Lo vi hacerlo. Y me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. La gente olvida nombres. Las familias se preocupan. Eso es lo que quería que fuera. Pero hay una sensación particular que te invade cuando atrapas el primer hilo de algo y todo tu cuerpo lo sabe antes de que tu mente lo admita. Y tuve esa sensación en la mesa esa noche con un tenedor todavía en la mano. Lo dejé. Había perdido el apetito sin decidirlo. La corrigieron como si lo hubieran ensayado. Después de la cena, seguí a mi madre a la cocina e intenté una vez decirlo claramente. Sabes que está bien, dije. Estaba sentada allí. Sabía exactamente quién era. Débora abrió el grifo y no se dio la vuelta. Estás demasiado cerca de ella, dijo. Tú la ves en sus días buenos. Nosotros vemos el panorama completo. No hay un panorama completo, dije. Hay una carpeta. Eso detuvo sus manos por medio segundo. Luego cerró el agua y me miró con la expresión que había conocido toda mi vida. La que me ponía en mi lugar sin levantar la voz. Tú sabrías mucho sobre estar cerca de su dinero, ¿verdad? Dijo. Y así, yo era la sospechosa de nuevo, y ella era la que protegía a la familia. Y no había nada que pudiera decir que no sonara a prueba.
Unas semanas después, entré por la puerta trasera de Eleanor con 2 bolsas de comestibles y los oí en la sala antes de que me oyeran a mí. Michael tenía una carpeta abierta en su regazo. Las voces eran bajas, el tipo de bajo cuidadoso que la gente usa cuando ha decidido algo y no quiere que se le discuta. Deberíamos revisar sus asuntos, decía Michael. Adelantarnos antes de que se complique. La amamos, dijo Karen. Por eso tenemos que hacerlo. Alguien ha estado preguntando por el lote, dijo Michael. Dinero serio. Sería una pena dejar eso sobre la mesa. Dejé las bolsas en el mostrador con tanta fuerza que una lata rodó. La conversación se detuvo. Karen se acercó al umbral de la cocina con su mejor cara de suavidad, la que usaba con la gente afligida en los funerales. Solo estamos siendo cuidadosos, cariño, dijo. Asentí como si le creyera. Cuando Michael se puso de pie y cerró la carpeta, una tarjeta se deslizó a medio salir del bolsillo y atrapó la luz. Papel brillante, una foto de perfil de un agente inmobiliario, un número de teléfono en dorado. La volvió a meter sin decir palabra. Se volvió menos sutil después de eso. Comenzaron a programar cosas que ella no había pedido. Una evaluación de memoria, una visita de un médico que ninguno de nosotros había conocido. Eleanor me lo contó ella misma. Seca como un palo mientras pelábamos guisantes en el porche. Siguen preguntándome qué año es, dijo, como si les diera la satisfacción de equivocarse. Dejó una vaina en el tazón y me miró por encima de sus gafas. Observa las manos de tu tío, Ashley. No su cara, sus manos. Aún no sabía a qué se refería. Lo haría. Esa noche, me senté en su entrada y no encendí el coche. Las piezas se unieron solas. Una vez que dejas de negarte a mirarlas, las correcciones que no eran correcciones, el cuaderno, la carpeta, la cara sonriente de la tarjeta. Un peso frío se asentó detrás de mi esternón y no se movió. Nadie en esa casa estaba confundido sobre nada. Estaban construyendo una historia ordenada, triste y razonable sobre una mujer que se estaba deslizando. Y la historia tenía un precio y tenía un comprador. Y entendí, con mi llave todavía en la mano, que no había nadie a quien contárselo. Mi madre estaba involucrada. Mi tío estaba involucrado. Mi tía lo estaba traduciendo en algo que sonaba a amor. La única persona a la que podría habérselo dicho era la mujer a la que se lo estaban haciendo. Nadie vendría. Así que empecé a prestar atención. Prestar atención era lo único que sabía hacer. Así que hice lo poco que me tocaba hacer. Seguí apareciendo. Seguí llevándola a sus citas y quitando la espuma de la mermelada y sentándome en mi mitad del asiento junto a la ventana. Me dije a mí misma que era suficiente con ser la que se quedaba. Me equivoqué. Quedarse era donde empezaba. No era el plan. El plan era de ella. Dejé de esperar que alguien ayudara. Conduje a casa esa noche y me di cuenta en algún lugar de la carretera de que nadie había mencionado su cumpleaños número 93 en semanas. Era como si, en algún calendario compartido y tácito, ya lo hubieran superado. Era la primera semana de julio, el año en que cumplió 93 años, y le estaba preparándote cuando ella lo dijo. Me gustaría ver el agua una vez más, dijo. Eso es todo. No el puerto que podía ver desde su propia ventana. El océano abierto, la playa de atrás a la que solíamos ir cuando yo era pequeña, donde las olas realmente rompían. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca, los tendones sobresaliendo bajo la piel fina, y me sostuvo un latido más de lo que las palabras necesitaban. No es una fiesta, dijo. No quiero alboroto. Solo quiero el agua. No quería mucho, solo el agua. Esa semana, estaba tan lúcida como la había conocido. Llevaba sus propias cuentas en la mesa de la cocina sin sus gafas. Me corrigió la fecha del aniversario de mis propios padres. Recordó que tomo mi té con demasiada leche y puso una mueca al respecto. La misma mueca que había estado haciendo durante 35 años. No había nada deslizándose en ella. Había una mujer que había decidido algo y se dirigía hacia ello según su propio horario tranquilo. Hay algo que debo hacer mientras aún. Comenzó.
Y luego sonrió ante algo que no pude ver y no lo terminó. Cometí el error de mencionar el viaje a la familia. Me dije a mí misma que, por una tarde para ella, vendrían. Mi primo, Mark, respondió primero con un mensaje de texto. Lo siento mucho, regata el sábado, aplazado. Mi tío tenía un cierre de una casa y no podía moverlo. Mi madre llamó en lugar de enviar un mensaje de texto, lo que solo hacía cuando quería sonar cariñosa en el registro. Cariño, me encantaría, dijo, pero me duele mucho la cabeza. Y honestamente, una pausa, esperada, ensayada, no creo que sea bueno para ella, estar confundida en un lugar extraño. Le dije que la playa no era extraña, que habíamos ido allí toda mi infancia. Ese es exactamente el punto, dijo. Ni siquiera sabrá dónde está. Y luego mi padre, Robert, que rara vez intervenía en nada relacionado con los Crane, dijo lo que puso fin a la conversación. Ni siquiera lo recordará. No tiene sentido arrastrarla hasta allí, dijo. Solo la confundirá, y luego estaremos limpiando después durante una semana. Vi las negativas llegar una tras otra, la pantalla encendiéndose y apagándose, encendiéndose y apagándose. Leí la última y puse el teléfono boca abajo sobre el mostrador. No discutí. Había dejado de discutir semanas antes, en alguna parte de esa entrada. Así que dejé de preguntar y cogí mis llaves. Hay 2 horas desde su casa hasta la playa de atrás cuando el puente es benévolo. Empaqué las sillas plegables, una manta que todavía olía ligeramente a su armario de cedro y un termo del té que le gustaba. Habló todo el camino, y no perdió el hilo ni una vez. Recuerdo el año en que conseguimos este lugar, dijo, viendo el pantano deslizarse. 1961, tu bisabuelo pensó que habíamos perdido la cabeza, pagando lo que pagamos por una caja con corrientes de aire junto al agua. Ella rió. Lo recuerdo todo. En la playa, coloqué su silla donde la arena era firme, y ella se sentó con la arena húmeda subiéndole por los talones y miró el agua durante mucho tiempo sin decir nada. Había traído el té, pero no lo quiso. Quería quitarse los zapatos, así que me arrodillé y la ayudé con ellos, y ella hundió sus pies descalzos en la arena fresca y oscura bajo la capa superior cálida, e hizo un pequeño sonido de satisfacción que no le había oído en un año. Por la playa, una familia estaba enseñando a un niño a hacer rebotar piedras. Ella los observó como si estuviera guardándolo en un lugar seguro. Siéntate, dijo, y palmeó la manta, y me senté. Y por un rato, fuimos solo 2 personas al borde de la misma agua a la que siempre habíamos venido, y nadie en ningún lugar estaba construyendo nada contra nadie. Luego levantó un dedo y dibujó la forma de una ola en el aire, lentamente, como se traza un rostro que se intenta retener. Cerca del final de la tarde, lo dijo. No triste, solo segura. Me queda una cosa por hacer, dijo. Y entonces podré dejar de preocuparme por ti. Dijo que le quedaba una cosa por hacer. En el viaje a casa, me pidió que la llevara a algún sitio por la mañana. Una oficina en la carretera, dijo, cerca del banco. No quiso decirme por qué. Solo dijo que me pusiera algo bonito y que no se lo mencionara a nadie. Le pregunté qué había en la oficina. Me dio una palmadita en el dorso de la mano. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, dijo. No te preocupes por eso. Solo conduce. Y como me había pasado toda la vida diciéndome que no me preocupara por los asuntos de los Crane, hice lo único que ninguno de ellos habría esperado de la cazafortunas, respeté su privacidad. ¿Conduje? Dijeron que no recordaría. Ella recordó a propósito. Si alguna vez has sido la única persona que se presentó por alguien a quien todos los demás ya habían dado por perdido, entonces sabes que esa tarde no fue el final de nada. A la mañana siguiente, la llevé a esa oficina, y lo que hizo dentro es la razón por la que todo esto llegó a un tribunal. Antes de llevarte allí, quiero que hagas una cosa. Pregúntate honestamente, si toda tu familia ya había decidido quién eras, y una persona en el mundo todavía te veía claramente, ¿qué harías con el tiempo que les quedaba a los dos? Siéntate con tu respuesta, luego entra con nosotros. La oficina en la carretera pertenecía a una mujer llamada Michelle Peterson. Había sido la abogada de Eleanor durante 6 años, y en todo ese tiempo, nunca había oído a un solo miembro de mi familia decir su nombre.
Solo eso ya me decía algo. Mi abuela había construido una puerta de la que ninguno de ellos sabía, y había estado guardando una llave. La habitación era sencilla, una mesa, 3 sillas, una ventana con las persianas a medio bajar. Había una tercera mujer allí también, mayor, con un sello y una almohadilla de tinta dispuestos frente a ella como un servicio de mesa. Una notaria. Michelle extendió una pila delgada de papeles sobre la mesa y me habló como le hablarías a una joven inteligente de 18 años que necesita entender algo antes de que se le permita relajarse. La ley se preocupa por una cosa hoy, dijo. ¿Sabe ella lo que posee y a quién se lo deja? Su abuela sabe ambas cosas mejor que nadie en este edificio. Vamos a dejar constancia de ello tan limpia que nadie podrá levantarse después y fingir que no lo sabía. Había una carta de un médico en la pila con fecha de esa misma semana. Había notas de la propia Michelle de 3 reuniones separadas. Eleanor no había entrado de la calle con una historia. Había construido un caso discretamente durante meses mientras el resto de la familia construía el suyo. La diferencia era que el suyo era verdad. Quería que se construyera para que no se pudiera romper. Le hice a Michelle la única pregunta que me importaba, que era si debía estar en la habitación. Ha nombrado a alguien independiente para que lo lleve a cabo, dijo Michelle. No a ti. A propósito. Dejó que eso calara. Tu abuela entiende exactamente cómo se verá esto para ciertas personas. Ashley, lo está construyendo para que cuanto más presionen, peor se vean ellos mismos. Y lo más limpio que puede ser cuando llegue ese día es sorprendida. Así que no te voy a decir lo que hay en estas páginas y ella tampoco. Me senté con eso. Había pasado años siendo tratada como una persona que buscaba algo. Ahora la única mujer que nunca lo había creído se aseguraba por escrito de que yo no pudiera haberlo hecho manteniéndome en la oscuridad a propósito. Michelle colocó una pequeña cámara de vídeo sobre la mesa y a su lado deslizó el formulario y el sello de la notaria. La notaria le tomó juramento. Eleanor se sentó muy erguida, juntó las manos y esperó la luz roja. Antes que nada, dijo a la lente, escriba la fecha. Quería que constara en acta que sé exactamente qué día es. Dijo la fecha. Dijo el año. Nombró la casa, el pueblo y el verano en que la compraron. 1961, sin un tropiezo ni una pausa. En esa grabación, ella era la mente más lúcida de la habitación y lo sabía y quería que una cámara también lo supiera. Continuó así, nombrando cosas, su difunto esposo, el año en que el huracán se llevó el viejo muelle, a los 4 primos en orden de nacimiento, el hecho de que fuera miércoles. Cualquiera que lo viera habría entendido en 30 segundos que, aunque otras cosas le fallaran, su mente no estaba en la lista. La notaria la observó con la atención plana y cuidadosa de una persona que ha visto a mucha gente fingir y estaba satisfecha de que ésta no lo hacía. Luego se volvió hacia mí. El resto de esto es mío para decirlo sola, Ashley, dijo. Ve a esperarme al pasillo. Así que esperé en el pasillo. A través de la puerta, podía oír su voz, constante y uniforme, pero no las palabras. Lo último que capté antes de que el pestillo se cerrara por completo fueron 2 de ellas. Miró a la lente y dijo, recuerdo. No sabía lo que venía después de eso. No lo sabría durante 4 meses más. Semanas después, en la mesa de su propia cocina con los frascos de mermelada de septiembre alineados en el alféizar detrás de ella, me dijo lo único que me dijo sobre todo aquello. Extendió la mano y tomó la mía. Los tendones sobresalían como en la playa. Cuando yo no esté, dijo, vendrán a por la casa y te llamarán ladrona. Algunos incluso lo creerán. No discutas con ellos, Ashley. No te expliques a personas que ya han decidido. Deja que el papel hable. Le pregunté qué había en el papel. Me apretó la mano y casi sonrió. No necesitas saber lo que hay, dijo. Ese es el punto. Si no lo sabes, entonces no podrías haberme convencido de nada. ¿Me entiendes? No. No del todo. Pero le dije que sí. Prométeme una cosa más, dijo. Cuando se ponga feo, y se pondrá feo, no alces la voz. No supliques. No persigas a ninguno de ellos por la calle para que finalmente te vean.
Te has pasado toda la vida tratando de que esta familia te vea, Ashley, y nunca ha funcionado. Apretó su agarre. Así que esta vez, deja que el papel lo haga. El papel no se cansa. El papel no llora. El papel simplemente dice la verdad una y otra vez hasta que tienen que sentarse y escucharla. Se lo prometí. Fue la última conversación real que tuvimos. Deja que el papel hable. Ella nunca me lo dijo. Me protegió con su propio silencio y me envió a ese funeral 4 meses después sin saber nada, porque la nada, resultó, era exactamente lo que me salvaría. No me dejó un adiós. Me dejó un arma y me dijo que no la blandiera. Era un martes de noviembre, 4 meses después de la playa, cuando mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Los teléfonos no suenan a las 6 por buenas razones. Lo supe antes de contestar. Era Michelle y su voz era suave de una manera que las voces de los abogados no suelen serlo. Ashley, dijo. Se fue mientras dormía. En la casa, la cocina a mi alrededor se quedó muy silenciosa. El refrigerador zumbó de repente ruidoso. Me quedé allí sosteniendo el teléfono y por un segundo pude oler mermelada de ciruela de playa cocinándose. Ese dulce, oscuro y almibarado olor llenando la habitación. Excepto que no se estaba cocinando nada y nada se había cocinado en esa estufa en 2 meses. No recuerdo el viaje. Lo siguiente que supe fue que estaba sentada en el asiento de la ventana de su casa vacía con mi abrigo todavía abotonado en mi mitad, con la mano plana sobre el cojín donde solía estar la suya. La madera estaba fría. Nunca antes había estado fría. Sus gafas de lectura todavía estaban plegadas en el brazo del asiento donde siempre las dejaba. Su libro de la biblioteca yacía boca abajo en el cojín, manteniendo su página, esperando un martes que no iba a llegar. No toqué ninguno de los dos. Me senté con la mano en el cojín frío y no lloré. No entonces, porque llorar se sentía como aceptar que se había ido, y yo aún no estaba lista para aceptar nada. Afuera, los barcos seguían girando con la marea como lo habían hecho todas las mañanas de mi vida, como si nada hubiera pasado. Me quedé hasta que la luz se retiró del agua. Ella se fue donde hizo todo. Al mediodía, mi madre me había llamado. No preguntó cómo estaba. Preguntó quién tenía las llaves de la casa. El día después de su muerte, antes de que hubiéramos elegido una fecha para el servicio, Michael estaba en la casa con una cinta métrica y un hombre con una chaqueta de cremallera que nunca había visto. Entré por la parte de atrás con el olor a cedro y sal y los encontré midiendo la sala principal. La sala con la ventana. La sala con el asiento. Véndelo antes de la temporada, le decía Michael al hombre. Ya hay interés. Interés serio. Del tipo que no espera. Es lo que ella habría querido, dijo Karen desde el umbral a nadie. A todos nosotros. El hombre de la chaqueta de cremallera dejó una carpeta de cuero en el mostrador de la cocina. Y cuando la abrió, unas pocas páginas se soltaron, la parte superior de una cadena de correos electrónicos y debajo un recibo con una cifra en dólares marcada con un bolígrafo. Michael cruzó la habitación más rápido de lo que lo había visto moverse en años y lo guardó todo de nuevo y cerró la cremallera de la bolsa. Me miró como si yo fuera la que estaba invadiendo. Esa misma semana, mi madre convocó una reunión en casa de Michael de la que solo me enteré después porque nadie me lo dijo. Dividieron el contenido de una casa que aún no era legalmente suya. Karen hizo una lista. Alguien reclamó el juego de comedor. Alguien reclamó el barco y el asiento de la ventana, el que Eleanor construyó con sus propias manos, fue anotado junto a un número porque un promotor que compra un lote frente al mar no tiene uso para un banco hecho en casa, y se iría al basurero con todo lo demás que ella había hecho. Lo oí todo de segunda mano. No dije nada porque lo había prometido. Pero empecé a llevar mi propio registro silencioso de cada palabra que me llegaba. El papel no se cansa, me había dicho. Resultó que yo tampoco. Al final de esa primera semana, había un letrero clavado en el césped al final del camino de entrada. Un nombre de agente inmobiliario, un número de teléfono, próximamente en letras blancas limpias, clavado en el césped que ella misma había cortado el verano anterior. Se colocó antes que la lápida. Mi madre me llamó una vez esa semana sobre el servicio en sí. Por un momento,
Me permití pensar que podría ser una conversación real, dos personas que habían perdido a la misma mujer. No se trataba de Eleanor. Se trataba de la apariencia, quién hablaría, dónde me sentaría. Podría ser mejor, dijo, si no estuvieras demasiado al frente. La gente sabe cuánto tiempo pasaste con ella al final. No querríamos que pareciera. Buscó la palabra. Como cualquier cosa, la entendí perfectamente. Temía que la cazafortunas al frente levantaría preguntas. Así que me puso en la última fila y la dejé, porque la última fila era exactamente donde necesitaba estar para lo que venía. Ya estaban contando las habitaciones. Ella aún no estaba fría y ya estaban mostrando la casa. La funeraria olía a lirios y pulimento de limón, y mi madre tenía un pañuelo negro que se presionaba en el rabillo de un ojo, luego del otro, nunca dos veces el mismo ojo. Cuando le tocó a ella, Débora fue al frente de la sala y se agarró al borde del atril y dejó que su voz se quebrara exactamente donde una voz debe quebrarse. Hubiera dado cualquier cosa, dijo, por una tarde más con ella. Solo una tarde más ordinaria. Me senté en la última fila con el duro banco debajo de mí, y pensé en una tarde real de hacía 4 meses, una tarde que podría haber tenido por el precio de 2 horas de coche, y de la que se había excusado por mensaje de texto con un dolor de cabeza. A mi alrededor, los parientes se secaban los ojos y asentían. Detrás de mí, alguien susurró que era una pena que me hubiera quedado rondando al final, como si rondar fuera algo que una persona hacía para obtener ganancias. Uno por uno, el resto de ellos tomaron su turno al frente. Un primo leyó un poema. Karen habló de las cenas de los domingos. No podía recordar que ninguno de ellos hubiera asistido. Michael dijo unas palabras sobre lo fuerte que había sido su madre hasta el final. Y lo vi decir el final y ni siquiera inmutarse. Porque en la historia que habían construido, su mente había estado fallando durante 2 años, y esa historia ahora era una carga. Sostenía una demanda que aún no habían presentado, pero por la que ya habían pagado. Cada palabra suave sobre su declive era otro ladrillo en ella. Me senté atrás y los dejé poner los ladrillos, porque Eleanor me había dicho que dejara que el papel hablara, y el papel aún no había hablado. Ella lamentó la tarde que se había negado a dar. Luego el oficiante se adelantó y dijo que Eleanor había dejado instrucciones propias. Un mensaje, algo que había pedido por escrito, para ser reproducido en su servicio. Una pantalla bajó al frente de la sala. Algunas personas se movieron en sus asientos. Esto no estaba en el programa que nadie había recibido. Mi madre se medio levantó como si fuera a decir algo, y luego lo pensó mejor en una sala llena de dolientes, y volvió a sentarse. Fuera lo que fuese, ella no lo había aprobado, y se podía ver cómo entendía en tiempo real que por una vez no tenía voto. Había arreglado las flores, los oradores, el orden del servicio, los asientos. Lo había arreglado todo excepto la única voz que importaba, y esa voz estaba a punto de llenar la sala, le gustara o no. Quiero ir despacio aquí porque esta es la parte que he visto más veces de las que puedo contar. Y cada vez la sala se queda en silencio como aquel día. La imagen se estabilizó y allí estaba ella, mi abuela en su propia cocina con el cardigan azul, la ventana detrás de ella llena de los barcos que había observado toda su vida. La luz en la habitación era el oro suave de una tarde de Cape Cod. Dobló las manos. Miró directamente a la lente. Y luego su voz, clara, sin prisas y completamente ella misma, llenó una sala llena de personas que habían pasado meses insistiendo en que esa voz ya no existía. Recuerdo el agua. Recuerdo su olor. Recuerdo quién se quedó cuando nadie más lo haría. En la pantalla, hizo una pausa y sus ojos se movieron un poco fuera de cámara. La forma en que miras a alguien a quien amas que está justo fuera de cuadro. Y recuerdo todo lo demás también. El pañuelo dejó de moverse. Luego, toda la sala dejó de fingir que lloraba. Yo ya no estaba mirando la pantalla. Los estaba mirando a ellos. La cara de mi madre se había vuelto extraña. El dolor se deslizó de ella como agua sobre cristal. Y debajo no había nada. Ninguna expresión en absoluto. Y luego una sonrisa que se levantó a medias y se congeló allí. Una fotografía de una sonrisa que nunca terminó. 3 asientos más abajo,
Michael tenía su teléfono en la parte baja de su muslo, sus pulgares ya moviéndose. Karen se inclinó hacia su oído y no se molestó en susurrar tan bajo como pensaba. Eso fue obviamente guionizado, dijo. Michael no levantó la vista del teléfono. Nos encargaremos de ello, dijo. Debería haber sentido algo parecido al triunfo en ese momento. No lo sentí. Lo que sentí al ver la media sonrisa congelada de mi madre y los pulgares ocupados de mi tío fue una especie de fría claridad porque finalmente entendí que el vídeo no los había sorprendido como sorprendió a la sala. Solo había confirmado lo que ya sabían y por lo que habían apostado durante 4 meses que nadie podría probar. No estaban conmocionados por su lucidez. Ya estaban calculando cómo argumentar que no lo había estado. Al otro lado del pasillo, una vieja vecina de Eleanor llamada Ellen Smith se dio la vuelta completamente en su banco y miró no a la pantalla, sino directamente a mi madre con una expresión que no olvidaría. Otras personas empezaron a hacer lo mismo. Los susurros en esa sala habían cambiado de dirección. La sonrisa en su rostro se congeló. Una mujer muerta dijo, recuerdo. Y los vivos se apresuraron a llamarla mentirosa. Una semana después del funeral, Michelle me llamó a su oficina y deslizó un solo documento por la mesa. Era una declaración jurada. Al firmarla, yo me comprometería a defender formalmente el testamento en el expediente con mi propio nombre. Michelle cruzó las manos y me observó leerlo. No tienes que hacer esto, dijo. Hay una albacea independiente. Podrías mantenerte completamente al margen y dejar que la herencia se encargue de todo sin ti. Lo leí 2 veces. Mi abrigo todavía estaba en el respaldo de la silla, y todavía olía débilmente al cedro y la sal de la casa en la que había crecido. Pensé en un banco junto a una ventana y en una mujer que me había dicho que no tenía que ganarme mi asiento. No lo hago para ganar, dije. Lo hago porque ella me pidió que lo mantuviera. Michelle me explicó lo que significaría defenderlo. Habría declaraciones. Habría una audiencia. El abogado de mi propia familia se sentaría al otro lado de la mesa y trataría de hacerme decir bajo juramento que le había susurrado al oído a una mujer moribunda. La gente del pueblo oiría alguna versión de ello. Van a decir lo más feo que puedan pensar de ti, dijo Michelle. Y tendrás que sentarte allí y no morder el anzuelo. Le dije que ya tenía práctica. Y luego, antes de coger el bolígrafo, 4 meses se me vinieron encima de golpe. Me llevé la mano a la boca y me permití sentirlo exactamente el tiempo que tardé en respirar 2 veces hacia adentro y 2 hacia afuera. Lloré primero, luego firmé. 3 días después, la demanda llegó en un sobre grueso que pesaba más de lo que el papel debería. Estaban impugnando el testamento. Los motivos, bajo todo el lenguaje legal, se reducían a 2 palabras, influencia indebida. La afirmación, en lenguaje sencillo, era que yo había manipulado a una anciana confundida para que me cediera su casa. Descubrí que habían revisado sus cosas, su escritorio, sus cajones, la caja donde guardaba sus cartas, buscando cualquier cosa que pudieran usar. El veredicto de mi madre me llegó a través de una prima que pensó que estaba siendo amable. Ella no estaba en sus cabales al final, y Ashley lo sabía. Y en el fondo, todos ustedes también lo saben. Y había algo más nuevo, algo que Michael había empezado a decir a cualquiera que quisiera escuchar. Hay un papel que ella firmó después. Él seguía diciendo a la gente que cambiaba todo. No sabía a qué papel se refería. En esas últimas semanas, Eleanor apenas había tenido fuerzas para salir al porche. Lo que hice en lugar de adivinar fue anotarlo. La fecha en que Michael mencionó el papel por primera vez, los nombres de las personas a las que se lo había dicho. Llamé a Michelle y se lo conté, y ella se quedó muy callada y luego dijo una cosa: si existe un documento que ninguno de nosotros ha visto, con fecha posterior al testamento, entonces alguien lo hizo. Y cualquiera que hace un documento así deja huellas dactilares por todas partes. Me dijo que no lo persiguiera. Me dijo que los dejara traerlo. Las personas que falsifican cosas siempre están tan orgullosas de la falsificación, dijo. No pueden esperar a mostrártela. Así que déjalos. Así que esperé y mantuve mi registro y no le dije ni una palabra a ningún miembro de mi familia sobre un papel que ahora estaba casi segura de que no existía hasta que alguien decidiera escribirlo. Llamaron a mi amor una estafa.
Hubo una lectura en la casa de Michael. La familia y un abogado suyo con un buen traje y me pidieron que fuera, lo que debería haber sido suficiente advertencia. Ya tenían un cheque escrito. Michael lo deslizó por la mesa hacia mí. $30,000 y a su lado una fotografía. Era una fotografía del asiento de la ventana. Sé razonable, Ashley. Dijo mi madre, toma el cheque. Toma el viejo asiento de la ventana también, si tanto significa para ti. Haremos que lo muevan donde quieras. Nunca fuiste realmente una de nosotros de todos modos, dijo Michael. Miré el cheque y miré la foto del banco que ella me había construido con sus propias manos y pensé en todas las formas ruidosas, verdaderas y satisfactorias que había ensayado para decir que no, cada una de las cuales les habría entregado su caso. Y luego escuché su voz en mi cabeza, diciéndome que no me alterara. Así que les di una frase y la mantuve completa. No voy a firmar nada, dije. Ella ya lo hizo. Me ofrecieron una silla que ya poseía y lo llamaron un regalo. El descubrimiento llegó en cajas de cartón y Michelle extendió las partes importantes sobre su mesa de conferencias como una mano de cartas que ya sabía que ganaba. Lo primero que puso fue una cadena de correos electrónicos. Meses antes de que Eleanor muriera. Meses antes había habido mensajes de ida y vuelta entre Michael y un promotor, del tipo que compra un lote frente al mar y construye algo con una puerta. Las líneas de asunto hablaban del terreno de Belflé como si ya fuera inventario. Había un precio allí, negociado a la baja a lo largo de la primavera, regateado coma por coma, mientras mi abuela estaba sentada en su propia cocina a 40 metros de distancia y miraba sus barcos y no tenía idea de que ya había sido listada. Luego Michelle puso lo segundo. Era un acuerdo de compraventa firmado 11 días después del funeral. 11 días antes de que un solo tribunal nombrara a una sola persona para una sola cosa. Habían vendido la casa, se habían puesto como herederos y la habían vendido por debajo de un testamento que estaban fingiendo que era fraudulento. No tenían autoridad para vender, ni cartas del tribunal, ni legitimación, nada. Simplemente lo habían hecho porque, en su versión de la historia, el testamento ya estaba dado por inválido, y querían que el dinero se moviera. Había una cosa más en la caja, y Michelle la guardó para el final, porque explicaba todo lo que vino después, un depósito. El promotor ya había depositado dinero, una parte importante no reembolsable, y el rastro en papel mostraba que Michael ya había gastado su parte. No solo había prometido vender una casa que aún no poseía. Había gastado las ganancias de esa venta antes de que la venta pudiera legalmente ocurrir. Lo que significaba que si el testamento se mantenía y la casa iba a donde Eleanor la había enviado, mi tío no solo iba a estar decepcionado, iba a ser un hombre que debía dinero que ya había gastado sin casa para cubrirlo. Michelle me miró por encima de sus gafas. ¿Recuerdas eso? Dijo, un hombre acorralado hace cosas que un hombre cómodo nunca haría. Michelle colocó 2 páginas una al lado de la otra y las giró hacia mí. Una era la fecha de cierre que el promotor estaba presionando. La otra era la fecha de nuestra audiencia de legalización. Cayeron en la misma semana de abril. Estaban valorando su casa mientras ella todavía estaba viva, dijo Michelle, señalando los correos electrónicos, luego el contrato, y firmaron para venderla antes de que un tribunal se lo permitiera. Esa cronología es todo el caso. 2 fechas la misma semana. La llamada comenzó poco después. ¿Acuerdo, Ashley? Sé razonable. No arrastres a esta familia a un tribunal por una casa. Mi madre dejó 3 mensajes en un día. Cada uno más cálido y preocupado que el anterior. Cada uno una audición para un jurado que aún no existía. Los dejé ir al buzón de voz. Los guardé. El papel no se cansa. Y un buzón de voz es solo papel que habla. Luego, una tarde gris, llamaron a mi puerta. Y era Ellen Smith sosteniendo un frasco de mermelada de ciruela de playa con ambas manos como una ofrenda. Pensé que deberías tener esto de vuelta, dijo Ellen cuando puse la tetera. Eleanor me lo dio el pasado septiembre. Tú la ayudaste a hacerlo. Podría apostar dinero por ello. Giró el frasco en sus manos. La tapa tenía el mismo sello de cera que Eleanor ponía en cada frasco que hacía.
Lo sostuve y la tapa estaba fría y dura bajo mi palma y por un segundo toda la cocina olió a una ventana empañada en una casa que ya no pertenecía a nadie. Ellen había conocido a mi abuela durante 40 años. Se sentó en mi mesa como si lo hubiera hecho 100 veces y no bajó la voz como lo hacía la familia. Eleanor estuvo lúcida como un rayo hasta el final, dijo. Cualquiera que diga lo contrario busca algo, y todo el puerto sabe exactamente quién es. Me dijo que había visto a Michael pasear a ese promotor por la línea de la propiedad ese verano, midiendo, señalando mientras Eleanor todavía estaba viva y dentro preparando el almuerzo. La mitad del pueblo lo había visto. La gente habla en Cape Cod en temporada baja. Recuerdan quién apareció en el hospital y quién apareció con una cinta métrica. Sentada allí con ese frasco en mis manos, comprendí algo que soltó un nudo que había estado cargando durante meses. No tenía que convencer a nadie de nada. Las personas que importaban ya lo habían visto con sus propios ojos. Todo lo que tenía que hacer era mantenerme en pie hasta que llegara la fecha del calendario. 2 fechas venían por ellos. Ellos solo vieron una. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba y más fría, toda de madera pálida y luz fluorescente zumbante. Me senté junto a Michelle con las manos planas sobre la mesa para evitar que se movieran. Al otro lado del pasillo, mi madre y Michael se sentaron con su abogado entre ellos. Una fila de trajes oscuros y duelo ensayado. Me había pasado toda la vida fuera de esta familia, mirando hacia adentro. Ahora finalmente íbamos a estar en la misma sala, mirando la misma verdad, y solo uno de nosotros ya sabía cómo terminaba. Su abogado fue primero. Se puso de pie y le contó al tribunal la misma historia que había estado escuchando durante meses, excepto que ahora llevaba traje y hablaba con una voz baja y razonable que hacía que la crueldad sonara a preocupación. Una mujer frágil y en declive, dijo, dirigida por la única persona que se beneficiaría. Me señaló sin mirarme del todo, como se señala algo que preferirías no tocar. Explicó al tribunal mis fines de semana y mis visitas y las horas que había pasado a su lado, y una por una, convirtió cada acto de amor en un elemento de un plan. Mi madre se presionó el pañuelo en el ojo. Michael tenía la cara de un hombre al que se le había hecho una gran injusticia. Tenía fotografías. Tenía un calendario con mis visitas marcadas, como si una nieta que aparecía para ayudar a su abuela fuera algo que necesitara ser vigilado. Tenía la evaluación de memoria, la que le habían obligado a hacer, y leyó el número más bajo 2 veces. No mencionó que ella lo había llamado por su nombre en esa misma cita y había corregido la fecha en el formulario ella misma. Había construido a una persona completa a partir de sus peores tardes y había omitido todas las buenas. Y puso a esa persona inventada frente al juez y la llamó mi víctima. Me quedé muy quieta y lo dejé terminar. Eleanor me había dicho que cuanto más presionaran, peor se verían a sí mismos, y solo entonces empezaba a entender que no solo me había estado consolando. Había estado describiendo una estrategia. Cuando fue nuestro turno, Michelle no pronunció un discurso. Pidió permiso al tribunal para reproducir una grabación. Quiero detenerme aquí porque toda la sala se ralentizó. La pantalla bajó y la luz se estabilizó. Y entonces ella estaba allí de nuevo. Eleanor en la sencilla mesa de Michelle, la notaria a su lado, la luz roja encendida. Cruzó las manos como siempre hacía antes de decir algo importante. Miró directamente a la lente y con una voz que llenó esa fría sala hasta los rincones, habló. Mi nombre es Eleanor Crane. Estoy en mi sano juicio y sé exactamente qué día es. Dijo la fecha. La dijo lentamente. La forma en que dices algo que quieres que quede grabado donde no se pueda borrar. La casa Crane es mía para dar y se la estoy dando a Ashley. Ella nunca me pidió nada. Ni la casa, ni $1, ni un asiento en la mesa. Solo se presentó. En la pantalla, sus ojos se movieron un poco fuera de cámara, suaves, como se mira a alguien a quien amas que está justo fuera de cuadro. Si están viendo esto en un tribunal, es porque no pudieron soportar que yo eligiera con la cabeza clara. Elegí de todos modos. Lo recuerdo todo. La pantalla se oscureció y por un momento, nadie en esa sala respiró. Las 2 personas al otro lado del pasillo ya no eran mi madre y mi tío. No en esa sala. Eran los demandantes. Deborah Crane,
que había estado en un funeral y había llorado por una tarde que se había negado a dar. Michael Crane, que había vendido una casa que no poseía. La mujer en la pantalla acababa de decir a un tribunal exactamente quiénes eran, y ahora el papel iba a decir el resto. Su abogado se recuperó rápidamente. Fue instruida, dijo. Esa grabación solo prueba que alguien le puso palabras delante. Michelle no discutió. Deslizó una carpeta hacia el secretario y dejó que los documentos hicieran lo que me había prometido que harían. Primero expuso la cadena de correos electrónicos. Los mensajes entre Michael y el promotor, fechados meses antes de la muerte de Eleanor, regateando el precio de una casa en la que su dueña aún vivía. Luego el acuerdo de compraventa, firmado 11 días después del funeral, cuando ninguno de ellos tenía derecho legal a vender ni un pomo de puerta. Un hombre de la oficina del promotor se puso de pie y confirmó claramente que se habían retirado en el momento en que se enteraron de que los vendedores no tenían autoridad para vender. Estaban valorando su casa meses antes de que muriera, dijo Michelle. Y la firmaron para venderla antes de que ningún tribunal les permitiera tocarla. Su abogado trató de restarle importancia. Los herederos se mueven rápidamente, dijo. Es común. Nadie debería interpretarlo como fraude. Pero las fechas no se doblan por un buen traje. Un tribunal puede perdonar a una familia por tener prisa. No puede dejar de ver un correo electrónico que regateó sobre la casa de una mujer viva o una firma que vendió una casa meses antes de que alguien tuviera derecho a venderla. Lo vi calar en la cara del juez. Ese pequeño y silencioso cambio que le ocurre a una persona cuando una historia que le han contado deja de tener sentido. Entonces el abogado de Michael pidió introducir un documento. Una sola página se deslizó por la mesa. Una escritura de transmisión. La firma de Eleanor al pie. Fechada 3 semanas antes de su muerte. Ella firmó la propiedad ella misma, dijo el abogado, de su puño y letra. Michelle la recogió. La estudió. Luego hizo una pregunta. ¿De quién es este sello notarial? Sostuvo la página a la luz. Leyó el número de comisión. Leyó la fecha en que se había emitido esa comisión. La comisión de ese notario no existía el día en que esto fue firmado. La sala se quedó en silencio. Michelle colocó una página más a su lado, un historial médico. La misma semana que la firma. Eleanor, demasiado débil para dejar su cama, demasiado débil para sostener un bolígrafo. La mano de Michael se apoyó plana sobre la mesa. Presionó y se detuvo. Esa fecha, dijo, eso no puede ser correcto. Estaba correcto. El sello era más nuevo que el nombre que tenía debajo. La mano que firmó esa página era una mano que esa semana no podía firmar nada en absoluto. Él lo había hecho él mismo. Acorralado por dinero que ya había gastado. Había escrito una mentira y había puesto el nombre de su madre debajo. La falsificación fue lo último que controlaron. El juez no necesitó mucho tiempo. El testamento fue admitido. La impugnación fue desestimada. La página falsificada fue apartada y el juez dijo la palabra de remisión y pidió al secretario que dejara constancia de ello para que otro tribunal lo examinara más de cerca. Lo oí como se oye cerrar una puerta en una casa que finalmente estás abandonando. Al otro lado del pasillo, nadie actuaba ya. Mi madre se sentó con las manos en el regazo y la barbilla en alto, como hacía cuando decidía que algo estaba por debajo de ella, excepto que esta vez sus ojos no tenían a dónde ir. Michael había dejado de mirar a nadie. Su abogado ya estaba tapando su bolígrafo. No quedaban discursos que pronunciar y ninguna versión que contar. Y el silencio de su lado de la sala fue lo más fuerte que jamás había oído salir de mi familia. No me puse de pie y dije nada. No tenía que hacerlo. Por primera vez en toda mi vida, una sala llena de gente escuchó la verdad sobre mi dicha en voz alta, de principio a fin. Y no fui yo quien tuvo que decirlo. Viendo a Michelle ordenar los papeles de nuevo en su carpeta, pensé lo único para lo que tenía espacio. Yo no lo gané. Ella lo hizo. Yo solo lo mantuve. Vinieron a quitarlo con palabras. Un pedazo de papel se lo quitó.
Si alguna vez has tenido que sentarte perfectamente quieto y dejar que la verdad hable por ti, porque alzar la voz solo habría demostrado que tenían razón, entonces ya sabes exactamente cómo se sintió ese silencio. Cuéntamelo en los comentarios. La vez que te callaste y dejaste que los hechos hicieran el trabajo en su lugar. Leo cada uno. Y si esta historia te encontró esta noche, suscríbete y quédate conmigo un poco más porque la parte que vino después del tribunal es la parte en la que más pienso. Recuperé las llaves esa primavera, no las llaves por las que mi madre había preguntado la mañana en que Eleanor murió, mi propio juego, las que siempre habían abierto la puerta trasera, excepto que ahora abrían una casa que era mía. Me paré en el escalón y giré la cerradura, y la puerta se abrió con el olor a sal y cedro, y la casa estaba silenciosa y pesada y esperando, como está una casa cuando ha estado quieta esperando que alguien vuelva a casa. El promotor se había ido. La venta había muerto en el momento en que el testamento se mantuvo. Una empresa que compra propiedades frente al mar no quiere un lote con una escritura falsificada y una remisión judicial colgando de él. Lo que Michael debía por el dinero que ya había gastado, eso era suyo para cargar ahora. No me regocijé de pie en la sala principal. En su mayoría estaba cansada, el tipo específico de cansancio que te invade después de haber estado conteniendo la respiración durante medio año y finalmente puedes soltarla. La familia no se desmoronó tanto como que se deshizo en silencio. Algunos de los primos llamaron meses después con voces cuidadosas, probando si había una versión de todo esto en la que realmente no sabían lo que Michael estaba haciendo. Fui educada. No fingí por ellos. La remisión penal hizo lo que hacen las remisiones lentamente en otro edificio con su propia documentación. Y lo dejé. Mi madre nunca llamó para decir que lo sentía. Dejé de esperarlo como dejas de esperar un tiempo que no va a llegar. Lo que tenía en su lugar era la casa y el silencio y los barcos girando con la marea, y resultó ser más que suficiente. Ellen vino con un pastel antes de que me quitara el abrigo. Lo puso en el mostrador donde una vez había estado la carpeta del promotor, y miró la habitación como si estuviera contenta de verla de nuevo en las manos correctas. La gente aquí sabe quién se presentó por ella, dijo. Eso no se borra. Septiembre volvió, como siempre, y hice la mermelada. Me paré en su estufa, mi estufa, y cociné las ciruelas de playa a fuego lento hasta que las ventanas se pusieron blancas de vapor y ya no pude ver los barcos. Quité la espuma de la parte superior como me había enseñado, y alineé los frascos en el mismo alféizar, y los etiqueté con una letra que nunca se había vuelto más ordenada desde que tenía 8 años. Y de pie allí, en el dulce y oscuro vapor, pensé en el cheque. $30,000 deslizados por una mesa, y junto a él, una fotografía del banco que me ofrecieron como una amabilidad, como algo por lo que debería haber estado agradecida. Me habían ofrecido un cheque de $30,000 y su viejo asiento de ventana y lo llamaron generoso. Ella ya me había dejado ambos, el asiento que construyó con sus propias manos, la casa, de pie sobre él, y 100 veces el valor de ese cheque en terrenos que habían estado tan seguros de que eran suyos. Nunca puse la casa en venta. La gente asumió que lo haría. Una mujer soltera, una propiedad que valía más de lo que ganaría en una década, lo obvio que hacer con ella. Pero venderla nunca había sido el objetivo. Ni para mí ni para ella. El objetivo era que siguiera siendo un lugar donde las ventanas se empañaran en septiembre, donde la puerta se abriera con olor a cedro y sal, donde alguien siempre mantuviera caliente la otra mitad del asiento. La luz entra mejor en la sala principal a última hora de la tarde, y cae primero sobre el asiento de la ventana. Ese otoño, una de las primas trajo a su hija. Una de las primas, que había tenido un lugar mejor donde estar el día que Eleanor pidió el océano. La madre se paró en el umbral, insegura de su bienvenida, sosteniendo su bolso con ambas manos. La niña tenía quizás 7 años. Hizo lo que todo niño que ha entrado en esa habitación ha hecho. Se dirigió hacia la ventana y los barcos y la luz, y luego se detuvo, y me miró para ver si estaba en problemas. Algo se levantó en mí de repente, y tuve que mirar el agua por un momento antes de poder confiar en mi voz. Luego palmeé el cojín a mi lado. La mitad vacía. Esta mitad es tuya, dije. No tienes que ganártela. Simplemente siéntate en ella. Se subió como solía hacerlo yo. Y metió los pies debajo de ella, y la madera estaba caliente por el sol.
Afuera, los barcos giraban lentamente con la marea, como lo habían hecho todas las mañanas de toda mi vida. Como lo habían hecho la mañana en que me senté en ese mismo lugar con la mano en un cojín frío y aún no podía decir que se había ido. Le conté a la niña un poco sobre la mujer que había construido el banco en el que estaba sentada. Que hacía mermelada cada septiembre. Que podía nombrar cada barco en el puerto, que había sido la persona más perspicaz que cualquiera de nosotros había conocido, sin importar lo que cualquiera hubiera intentado decir sobre ella al final. La niña escuchó como escuchan los niños cuando pueden sentir que algo importa. Preguntó si podía volver. Le dije que podía volver cuando quisiera y que nunca tendría que preguntar. Cuando su madre finalmente la convenció de ir hacia la puerta, la niña se dio la vuelta y saludó al asiento de la ventana, como si fuera una persona que pudiera extrañarla. Entendí el sentimiento. Durante años, había pensado en ese asiento como el lugar con la mitad vacía, su lado y luego el mío, y el espacio frío en medio donde ella solía estar. Me equivoqué también en eso. El asiento nunca estuvo vacío. Simplemente dejó la otra mitad para los demás.